Shalom. Como siempre, un cordial y afectuoso saludo. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio habitual, La Cita de Hoy. Y en esta oportunidad vamos a leer de la Besorá el Evangelio conocido como Lucas, capítulo 17, versos 5 y 6. Los enviados le dijeron al maestro: aumentanos la fe. Entonces el maestro dijo: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Muy bien, tenemos aquí en este pasaje una petición que van a hacer los discípulos al maestro, y el maestro va a aprovechar aquí la oportunidad, como siempre, de hacer una bella parábola, una comparación, y va a tomar precisamente una de estas semillas consideradas también dentro de las más pequeñas, la semilla de mostaza. Esta semilla son pequeños granos redondos de aproximadamente 1 a 2 milímetros de diámetro, no excede de ello, y que tienen un color que va desde el amarillo claro hasta el negro. Es considerada esta como una especia por su intenso aroma y por el uso que se le da como condimento. El mismo pasaje, la misma semilla han servido de inspiración para que orfebres hagan dijes, ¿no? Joyas que colocan allí en unas cadenitas y la gente le gusta llevar en el cuello, ¿no? Como un recordatorio, como una alusión precisamente a este pasaje, a tener la fe, así sea tan pequeña como una semilla de mostaza, para alcanzar lo imposible. Ese es un poco como el contexto o el concepto popular, ¿no? La fe como una semilla de mostaza para alcanzar lo imposible. Y aquí es donde debemos volver como nuestra pregunta, nuestra mirada al texto y preguntarnos por qué es que los discípulos hacen esta petición. ¿Qué es en realidad lo que están pidiendo cuando le están diciendo al maestro: por favor, aumentanos la fe? ¿Cierto? Y el maestro va a tomar allí esta parábola de la semilla de mostaza, el grano de mostaza. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? ¿Qué es lo que ellos requieren? Y como decíamos, ¿qué es aquello que necesitan para vencer lo imposible? ¿Qué es lo imposible para vencer? Y ahí obviamente nos toca recurrir al contexto, ver los pasajes anteriores, y para ello pues los invito a que miremos Lucas capítulo 17, que era el que estábamos leyendo, versos del 1 al 4. Dice así: dijo también a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero pobre del que los ocasione. Mejor le fuera que le ataran el cuello una piedra de molino y lo lanzaran al mar, antes que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Anden con cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Entonces los enviados le dijeron al maestro: aumentanos la fe. Repito, lo que estamos viendo aquí es que el maestro les está haciendo una exhortación a cuidarse de ser tropiezo para los demás, pero ante todo les está haciendo un llamado a perdonar. Y ahí está lo imposible. Lo imposible, de pronto lo más fácil sería decirle al árbol que se mueva y este se mueva, o como dice en el pasaje de Mateo, al monte que se corra y se corre, ¿no? Que es vencer los grandes obstáculos. Pero realmente dice aquí que lo que es realmente difícil para el ser humano, algo complicado, es llegar a ¿qué? A perdonar, y perdonar siempre, tener esa disposición de perdonar siempre las ofensas de los demás cuando estos han venido arrepentidos a pedirnos perdón. Y es precisamente ante semejante pedido que los discípulos dicen: maestro, aumentanos la fe. Por lo tanto, podemos llegar a concluir aquí primeramente que realmente que es necesario tener fe para poder perdonar siempre al que nos ha ofendido. El poder del perdón. Y para, repito, tener ese poder hay que tener fe. Pero si seguimos leyendo unos versos siguientes, de ahí para abajo, ustedes se van a dar cuenta que también el maestro va a hacer una alusión a el que se cuiden también, que así como se tienen que cuidar
de perdonar siempre, también que se cuiden de no ser considerados siervos inútiles, que es lo que viene a continuación, en los versos siguientes, a no ser considerados siervos inútiles. ¿Y quién es el siervo inútil? Solo aquel que hace lo que se le pide. Entonces, para ser un siervo conveniente, un siervo productivo, un siervo útil para su amo, también se requiere ¿qué? Fe. Y con esto que ya hemos dicho, obviamente la pregunta que viene y surge a la mente sería, entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Muchas personas en el común pueden llegar a pensar que la fe es simplemente el conjunto de creencias de la religión que profesa. De modo que si preguntan, ¿cuál es tu fe?, esperan que se le indique cuáles son las creencias o dogmas que uno cree o que uno profesa. Y lo que se cree, en principio, va a formar parte de la fe, pero va a formar parte de la fe como un principio elemental o lo que llamaríamos un rudimento. Repito, lo que se cree va a formar parte elemental de la fe, sí, pero como un rudimento, un principio elemental y rudimento de la fe. Quien limite o solo llegue a pensar que la fe es el conjunto de creencias, ¿no?, de su religión, del grupo en el que asiste o de la fe que profesa, el camino que lleva, se va a quedar con la idea de la fe como esa pequeña semilla de mostaza. Mire que la semilla de mostaza es pequeñita, pero ahí está en un estado inerte, inactivo. Aunque tenga todo el potencial de dar vida, al no estar activo, pues es una fe muerta. Y para que se active la vida en la semilla, es necesario que plantarla, cultivarla, alimentarla y dejar que se desarrolle para que salga de ella todo el potencial que está intrínsecamente guardado en ella, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué viene a ser la fe? Existen varias palabras en hebreo que expresan con mayor claridad y profundidad lo que encierra el concepto de fe. Palabras como emuná, es la más usada, generalmente emuná. También está la palabra emet o la palabra amán. Y todas ellas, obviamente, repito, van a estar encerrando esas cualidades de lo que sería para nosotros. Al español, cuando hablamos, decimos fe. Y vamos a empezar definiendo la fe como lo define la Escritura. Pasaje muy conocido que se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice: la fe es la seguridad que se tiene de lo que se espera, la convicción en cuanto a realidades que aún no se ven. Y versos más adelante, precisamente en el verso 6 agrega: y sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por tanto, cuando vamos a hablar de fe o de emuná, fe o emuná es tener certeza, y certeza en lo que se cree, certeza en aquello de lo que se puede creer. También la fe es confianza, y confianza es colocarse al cuidado o en las manos de aquel que se puede confiar. Fe es seguridad, y seguridad es alcanzar lo que se espera. Fe es la verdad, y la verdad es el contenido de lo que se debe creer por su veracidad e inmutabilidad. Y fe es fidelidad, permanecer fiel, firme, leal a lo que se espera. Todos estos serían los conceptos. Mire lo que encerraría, y me gusta a veces mucho la palabra fe por lo pequeñita en español, ¿no? Tan solo una sílaba, 2 letras y todo lo que se desprende de ella, ¿no? Nos quedamos muy cortos porque, repito, fe es certeza, es confianza, es seguridad, es la verdad, es fidelidad, es firmeza, es lealtad. Todo eso es fe. La fe o emuná requiere de una firme adhesión de la mente a lo que es conocible de Elohim. Por ello es que va a decir que sin fe es imposible agradarlo. Porque se requiere una firme adhesión de la mente de todo lo que es conocible de Elohim. ¿Para qué?
¿Para qué necesitamos adherirnos fuertemente en nuestra mente? Eso sería en términos bíblicos o poéticos en nuestro corazón, de todo aquello que es comprensible y conocible de Elohim, para actuar. La fe o la emuná siempre nos llevan a la acción, es una acción, para actuar en rectitud y honradez, sin temor de errar o equivocarse. Y precisamente es esa adhesión a la verdad de Elohim lo que se debe sembrar como una pequeña semilla de mostaza. Por eso les decía que el creer, y si vamos a entender que el creer es este conjunto de ideas, de conocimiento, ¿no? Que lo vamos a denominar la verdad. Y es una verdad que es todo aquello que es conocible de Elohim. Eso es la semilla de mostaza. Eso es tan pequeñito como la semilla de mostaza. Pero esa verdad, ese conocimiento, es lo que, repito, hay que sembrarlo como esa semilla, para que esa semilla crezca y dé su fruto. Mire que ese mismo ejemplo, esa misma metáfora de la semilla de mostaza, es la misma que va a utilizar el maestro para comparar al reino de los cielos. Y dice que esta pequeña semilla debe crecer, debe pues obviamente sembrarse y crecer hasta convertirse en un gran árbol. Precisamente está escrito en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 13, versos 18 y 19. Dice, entonces dijo, ¿a qué se parece el reino de Elohim? ¿Con qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre cogió y sembró en su huerto. Y creció, y se convirtió en un árbol, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Este punto es muy importante. Mire cómo se está equiparando entonces la fe con una semilla de mostaza, en una comparación. Y luego en otra comparación se va a hablar del reino de los cielos y también se le compara con una semilla de mostaza. En la primera comparación es para hablarnos de lo pequeñito para alcanzar lo grande, lo impensable. Y en la segunda nos va a hablar también otra vez de lo pequeñito que ha de llegar a su plenitud. Entonces, es bueno que en este punto ninguno se engañe pensando que tener fe y más, ¿no? Fe para ser salvo es como el rasero mínimo. Como que es lo mínimo que se me pide para alcanzar dicho rescate o dicha redención. Porque aquí es donde claramente la Escritura nos va a hablar por medio del profeta Habacuc, ¿no? ¿Y qué nos dice el profeta Habacuc? Allí en el conocido como Habacuc también, Habacuc capítulo 2, verso 4, dice, mira, su espíritu dentro de él está inflado. ¿Sí? Aquí hablando de la persona que no es leal, que no es fiel. ¿Y con qué ha inflado su espíritu? Se ha elevado su espíritu, ¿no? De levadura, ¿no? Que lo infla, y puede ser precisamente esa verdad, ese conocimiento. Pero dice, no es recto, pero el justo es recompensado con vida por su fidelidad. O como dicen otras versiones, el justo será salvo por su fe. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Escritura? Que aquel que obra en justicia e integridad, presten atención aquí, porque eso es el justo. ¿Quién es? Es una persona que obra, es una persona que actúa en justicia e integridad. Pero aquel que obra en justicia e integridad, dice, aún le hace falta o es necesario un elemento más, que sería ¿qué? Su fe, su fidelidad, su confianza para ser salvo. Mire que el texto que después va a citar también el enviado Shaul en la carta a los romanos, no está diciendo que cualquiera que tenga fe ya será salvo. O que no importa si usted es un injusto, un malvado, pero que desde que tenga fe será recompensado con vida. Repito, eso no es lo que está diciendo el texto. Entonces, la fidelidad o emuná, o conocido como fe, repito, no es como el mínimo que se requiere para alcanzar esa salvación, sino todo lo contrario. Es la fe o la emuná lo que le hace falta al hombre justo para ser recompensado. Y hago énfasis en la palabra justo, ¿no? Repito, en aquel que practica la justicia.
porque la fe, la emuná viva, es la que viene a perfeccionar y completar las obras de justicia y bondad. Por eso es que después se puede equiparar lo que se llama la fe o la emuná con el amor. Que dice, si yo hago todas estas obras y no tengo amor, de nada sirve. Nos vamos a dar aquí esta interacción y esta relación que tiene. Así que el que quiera ser llamado siervo bueno, recuerden el pasaje que leímos en Lucas, ¿no? Aquel que quiera ser un siervo bueno, que sea considerado un siervo fiel y leal, pues debe practicar ¿qué? La justicia. Debe andar por el sendero de la rectitud. Debe ejercer la bondad para con su prójimo. Debe aprender lo que significa misericordia y no sacrificio. Debe entender y debe ser siempre dado y presto al perdón. Y todo ello, y para todo ello, se requiere fe, esa absoluta certidumbre, esa plena confianza en el Elohim Todopoderoso, en Él quien recompensa con vida a los que caminan en fidelidad y en verdad. Así que la fe, ¿no?, aunque empieza tan pequeña como un grano de mostaza, no es el mínimo para alcanzar la tan anhelada redención o salvación, sino todo lo contrario, es el pináculo, es lo que perfecciona, es lo que lleva a completar toda esta obra. Así que sigamos caminando en esa rectitud, sigamos caminando en esa fidelidad y pidámosle siempre al Padre Celestial que por medio de su Hijo nos aumente la fe. Y de esto todavía habría mucho más que hablar, ¿no?, en cuanto a esa confianza, a esa seguridad que se tiene, pero baste por ahora saber que, repito, la fe no es un mínimo para alcanzar o lograr la redención, sino que, repito, es lo que perfecciona, lo que afina, lo que mejora todas las buenas obras que hay que hacer, porque el justo por la fe vivirá. Así que, mis hermanos, que tengan como siempre una muy buena jornada y que el Padre Celestial les bendiga ahora y siempre y que les aumente muchísimo la emuná, la fe viva. Shalom. Shalom. Si te ha gustado el audio y el material que hemos preparado y deseas apoyarnos, apoyar este ministerio, no olvides darle un me gusta, compartir el video y suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo y estés al día. También puedes dejar tu comentario y o preguntas que con gusto las responderemos. Gracias por apoyarnos, por escucharnos y que el Padre Celestial los bendiga.